Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos contratos de jugadores de River que terminan durante el transcurso de este 2025. No voy a mencionar el único caso de vínculo que finaliza el 30 de junio porque es el de Federico Gattoni, que su préstamo acaba a mitad de año y lo más seguro, al 99,9%, es que River no haga uso de la opción de compra de 3 millones de euros como para adquirir definitivamente al central del Sevilla, teniendo en cuenta que Gallardo prácticamente no lo tiene en consideración. Recién pudo ser titular en el último duelo por Copa Argentina y debido a que otros 3 centrales de River no estaban disponibles. Pero por lo pronto hay una enorme cantidad de futbolistas que acaban sus contratos a finales de este año y los voy a ir dividiendo en grupos. Primero, aquellos 2 que fueron refuerzos a inicios de este 2025 y que dependiendo de sus respectivos niveles veremos si River termina adquiriendo definitivamente sus pases. Después hablaremos de 6 jugadores experimentados cuyos contratos también terminan a finales de este año y la realidad es que uno piensa que ya es momento de que River haga un recambio más que importante en relación a estos jugadores que cada uno en su momento le dio mucho al club, pero ya es hora de pasar página. Hablaremos de otro experimentado, pero este sí tiene alguna posibilidad de renovar contrato, y después hablaremos también por último de un caso verdaderamente muy particular que a veces te dan ganas de renovarle y a veces te dan ganas de que no siga en River. Empecemos. Voy a comenzar por los jugadores experimentados. 6 futbolistas en total terminan sus vínculos con River a finales de este 2025 y hay que ver qué va a suceder con cada uno de ellos. Por lo pronto, si nos enfocamos en los más grandes, es decir, más allá de que todos los que ven en pantalla ya son experimentados y tienen más de 30 años, Enzo Pérez cumplió 39 en el mes de febrero y obviamente este no solamente podría ser su último año en River, sino que podría ser su última temporada como futbolista profesional. Casco es el siguiente y también tiene más de 35 años, si bien es cierto que no sabemos si planea o no retirarse, él siempre manifestó su deseo de dejar jugar al fútbol en River y por eso mismo, si ya no hay una nueva prolongación de contrato, es muy probable que Casco no solamente deje el club de Núñez, sino que se retire de la actividad profesional. Y en el caso de los otros 4, si bien es cierto que son un tanto más jóvenes, la realidad es que todos ellos ya han pasado por instancias en las cuales no deberían seguir jugando, por lo menos en el alto nivel de River. Es cierto que siempre es muy complicado que todos los futbolistas experimentados se vayan. Sería muy raro que River deje ir a los 6, pero por lo pronto ninguno primero es titular seguro, salvo por Enzo Pérez, y es el más grande, y la realidad es que Enzo tampoco ha demostrado un nivel acorde a lo que se esperaba, no tanto por su edad, sino porque River necesita un mediocampista central que pueda jugar cada 4 días y por el físico Enzo Pérez ya no lo puede hacer. Y después, en el caso de los otros 4 jugadores, Nacho Fernández prácticamente no juega, algo parecido a lo de Leandro González Pires. Craneviter compite por Enzo Pérez y la realidad es que la posibilidad de jugar la va a tener siempre y cuando Enzo sea el titular, porque este no va a poder jugar, como dije recién, de manera muy consecutiva. Y en el caso de Lanzini es el único que tuvo posibilidades verdaderamente concretas de irse al año pasado porque su contrato terminaba el 31 de diciembre del 2024 y decidieron renovarle el vínculo por una temporada más. Algo que hasta el momento no digo que haya sido un error, pero la realidad es que Lanzini no ha respondido dentro del terreno de juego como uno pensaría que debería responder un jugador de la clase del actual número 10 de River. Estos 6 futbolistas no son los únicos que acaban su contrato a fin de año, pero por lo pronto son los 6 experimentados que en principio no seguirían. No sé a cuántos de ellos la dirigencia les va a ofrecer la renovación. Hay que tener en cuenta que a partir del año que viene habrá otra dirigencia en River, porque a finales de este 2025 se realizarán las elecciones presidenciales. Ya no estará Jorge Brito como la máxima autoridad de la institución de Núñez, por lo que habrá que ver qué es lo que opina la nueva comisión directiva en relación a esto. Salvo que Marcelo Gallardo pida por alguno de los 6, siempre y cuando el muñeco siga siendo técnico de River, ojalá que esto sea así, porque significa que los resultados han sido positivos, pero salvo que haya un pedido exclusivo por parte del entrenador para que alguno de ellos continúe, me imagino que los 6 a finales de este 2025 dejarán de ser jugadores de River, cada uno de ellos por la culminación de sus respectivos contratos. Después es cierto que River no gastó demasiado dinero en la incorporación de cada uno de ellos, es decir que no costará una inversión económica de lo que respecta al saldo negativo
si tenemos que evaluar por cuánto dinero vinieron en relación a que todos se van a ir libres con el pase en su poder, con excepción de algunos de ellos que en su momento fueron transferidos, porque en su primera etapa Craneviter, Lanzini y Nacho Fernández terminaron siendo vendidos a otros equipos del exterior. Pero por lo pronto acá estamos pensando en el futuro y no de lo que sucedió anteriormente, y la realidad es que los 6 futbolistas que ven en pantalla dejarían River a fin de año. Y vamos ahora a hablar de los casos de Giuliano Galopo y Matías Rojas, que son 2 futbolistas que llegaron en el último mercado de enero. Y uno se podría cuestionar, ¿cómo puede ser que si acaban de llegar ya haya chances concretas de que se puedan ir? La realidad en primera instancia es que Matías Rojas solo firmó contrato con River por 1 año y todavía el más grande debe exigirle la compra del pase, es decir, River va a tener que adquirir el pase del jugador comprándoselo al propio futbolista. Después veremos de cuánto sería el monto, porque por lo pronto el jugador, si bien es cierto que hasta el 31 de diciembre del 2025 permanecerá en River, el millonario deberá hacerle un nuevo contrato a finales de esta temporada y a partir de ahí iniciará un nuevo ciclo del paraguayo en el club. Esto siempre y cuando, por eso meto a Rojas y a Galopo en la misma bolsa, si bien es cierto que voy a dar detalles de lo que tiene que ver con el ex jugador de San Pablo, que son condiciones distintas, dependerá del rendimiento que tengan dentro del terreno de juego. Si bien es verdad que Gallardo los pidió como incorporaciones, su continuidad o no en River con vista hasta el 2026 siempre depende del nivel que puedan tener, porque hasta el momento River no ha invertido una gran cantidad de dinero en ellos. En el caso de Rojas, como dije recién, todavía solamente le ha pagado el contrato. Si quiere verdaderamente adquirirlo, deberá hacerlo a finales de este año, y en el caso de Galopo también, porque está a préstamo en River proveniente del equipo brasileño del Sao Paulo hasta el 31 de diciembre de este 2025, aunque la diferencia entre los casos de Rojas y de Galopo es que en el caso del ex jugador de Banfield hay una opción de compra establecida. River debe abonar $3.200.000 para tener el 50% de la ficha del mediocampista interno, que es un monto que no es tan elevado. El dinero que habría que poner por Rojas tampoco sería demasiado alto, por lo que si los dos rinden, no es que River va a tener problemas económicos como para adquirir definitivamente sus pases. Pero son 2 futbolistas por los cuales se aprovechó mucho la baja inversión que había a la hora de contratarlos como para después poner el dinero en otros jugadores, porque recordemos que si bien en estos 2 refuerzos no hubo, como dije recién, un gran gasto, River sí gastó 4 millones de euros en Montiel, 7 millones de euros en Martínez Cuarta, 10 millones de dólares en Driussi y alrededor de 13 millones de dólares en Kevin Castaño. Es decir, se gastaron cerca de 30 millones de dólares en este último mercado, más allá de que para terminar de adquirir a Galopo y a Rojas habrá que esperar hasta finales de este 2025. Es cierto que hasta este momento ninguno de los dos ha colmado las expectativas, pero aunque hubieran rendido de manera excepcional y en estos primeros 2 meses los dos hubieran tenido un rendimiento más que positivo, también diríamos lo mismo, que hay que esperar hasta que se disputen los partidos más importantes de este 2025, porque ahí es donde verdaderamente se ve la calidad de si un jugador está o no preparado para ponerse el manto sagrado. Lamentablemente los dos se han lesionado en el último tiempo, lo que les ha impedido estar durante prácticamente todo el mes de marzo dentro del terreno de juego. La idea es que vuelvan en la proximidad. El próximo sábado River enfrenta a Rosario Central en el Monumental y después el miércoles 2 de abril debutarán en la Conmebol Libertadores contra Universitario de Perú en Lima. Para esos 2 encuentros ambos futbolistas estarían a disposición. Galopo fue titular en 6 oportunidades ya en este River de Gallardo. A Rojas nunca le ha tocado estar desde el inicio, más allá de que marcó el primer gol oficial del más grande en este año calendario en aquel empate 1-1 contra Platense en Vicente López. Son 2 futbolistas de características distintas, pero que si los dos rinden a fin de año podrían ser adquiridos por River, aunque hasta este momento hay que decir que la fecha de finalización de sus contratos es el próximo 31 de diciembre. Y vamos ahora a hablar de otro experimentado que tiene más posibilidades de seguir que los 6 que mencioné al principio, y por eso al Piti Martínez no lo puse en la misma bolsa que a los jugadores que mencioné en el inicio de este video, porque la realidad es que si bien el Piti tiene que seguir demostrando en River y durante todo este 2025 tiene que ganar su lugar como titular y sentirse nuevamente importante, también mencioné que el millonario no puede dejar de lado a todos aquellos jugadores experimentados y quedarse sin referentes. Inclusive, más allá de que tiene contrato hasta el 31 de diciembre,
diciembre del 2026, tampoco, por ejemplo, sabemos qué es lo que va a ser del futuro de Franco Armani. Y River, como dije recién, no puede deshacerse de todos aquellos jugadores de experiencia como para afrontar las próximas temporadas. Sí tiene que hacer una limpieza importante, pero con alguno deberá quedarse. Y me imagino que por rendimiento en el último tiempo, el Piti Martínez debería ser uno de estos futbolistas que tendrían que permanecer en el elenco de Núñez. Es cierto que todavía no ha podido ganarse la titularidad, pero esto se debe básicamente a que se lesionó durante todo el mes de febrero y después jugó de a ratos en alguno de los partidos. Esta cuestión física no le ha permitido poder hasta el momento jugar los 90 minutos de un partido completo desde que se recuperó de su lesión en septiembre del año pasado, cuando atravesó la segunda rotura de ligamentos cruzados. Ahora en este 2025 lo primero en su cabeza y en su objetivo más primordial era ponerse al 100% desde lo físico. Hizo una muy buena pretemporada. Sin embargo, al término de la misma se desgarró y eso lo mantuvo afuera un mes de las canchas. Ahora, con su regreso, esperemos que el Piti pueda volver a ser primero ese jugador importantísimo, ingresando desde el banco de suplentes. Me atrevería a decir que a finales del año pasado fue el mejor jugador de campo de River, porque tuvo un rendimiento muy pero muy bueno, ingresando en todos los segundos tiempos de los últimos 10 encuentros que jugó el más grande durante el 2024. Y la idea, como dije recién, es que en este 2025 empezara a ser titular. Lo pudo hacer en un par de cotejos contra Lanús y San Martín de San Juan, pero después volvió al banco de suplentes sabiendo que no estaba del todo apto físicamente, y Gallardo siguió prefiriéndolo unos minutos sobre el final de los partidos antes de que juegue 60 y 65 minutos. Eso también se suma a que Franco Mastantuono volvió del Sudamericano Sub-20 y lo hizo en un buen nivel, por lo que puede ser el juvenil quien sea titular y el Piti Martínez su reemplazo. Después, en lo que respecta a su futuro, está claro, y más allá de que se puede pensar o no en una posible renovación del Piti Martínez, siempre su rendimiento, como sucede con todos los jugadores de River, terminará marcando un poco su futuro. Ya de por sí el año pasado se acababa su vínculo y lo terminó renovando, algo totalmente lógico, porque no podía deshacerse el millonario de un jugador que, por lo menos ingresando desde el banco de suplentes, había respondido, sabiendo que había muchísimos otros futbolistas con anterioridad para limpiar el lugar del Piti. Algunos se terminaron yendo, otros lamentablemente se terminaron quedando y no terminaron yéndose a otros equipos. Pero por lo pronto el Piti Martínez no era uno de esos jugadores a los cuales River tenía que limpiar, y si bien es muy apresurado decir que no se va a ir a finales de este 2025, me parece que su actualidad futbolística es bastante distinta a la de los 6 jugadores que mencioné en un principio, porque si estuviera bien físicamente, el Piti sería titular en el equipo de Gallardo. Lamentablemente eso no le ha permitido estar desde el arranque en la mayoría de los encuentros, pero aún así sigue siendo una pieza determinante a la hora de ingresar en los segundos tiempos, y me parece que Gallardo querrá utilizar esa arma por lo menos en lo que queda de este 2025, y si le funciona bien, ¿por qué no estirar esa buena virtud con vistas al 2026? Y el último jugador del que voy a hablar en este video es Miguel Ángel Borja. Seguramente, si analizamos la posible continuidad del atacante colombiano, en este momento todo hincha de River, o por lo menos gran parte de la parcialidad riverplatense, diría que no hay que renovarle contrato, porque su nivel ha bajado muchísimo en este arranque de año, porque es un futbolista que las pocas veces que ha rendido lo ha hecho más ingresado desde el segundo tiempo, y porque es un jugador con un contrato verdaderamente importante, cuya cláusula de rescisión, recordemos, disminuyó a la mitad durante el mes de enero. Pasó de 8 millones a 4 millones de la moneda estadounidense, lo que podría haber permitido que algún conjunto extranjero hiciera uso de esa cláusula para adquirir definitivamente al colombiano. Esto no sucedió porque el único ofrecimiento que le apareció a Borja cercano a esos números fue de un equipo de Medio Oriente, y el colombiano, si se iba de River, tenía más intenciones de jugar en el fútbol brasileño, de México, de los Estados Unidos, como para no cambiar rotundamente su estilo de vida. Si bien es otro fútbol, no termina siendo algo tan distinto a la Argentina en relación a si te vas a jugar el fútbol de Arabia o el de Qatar, donde la vida cambia absolutamente por completo, más allá de que lo económico termina siendo algo muy superlativo. Borja se terminó quedando en River, y la realidad es que este arranque del 2025 se lo nota bastante desconectado. Si bien es cierto que en algunos partidos se lo ve un poco más luchador y tiene esa hambre que pretende el hincha de River por parte de sus futbolistas,
A Borja el año pasado lo salvó el hecho de convertir goles. No lo pudo hacer en los partidos frente a Atlético Mineiro, que es algo que el hincha de River, no digo que no lo perdona, pero algo que le exigió en su momento y es algo que le va a tener que exigir nuevamente cuando arranque la Libertadores. Pero después en el resto del 2024 la realidad es que la capacidad goleadora de Borja estuvo siempre latente. Y uno quería que en este 2025, cuando Gallardo le devolvió la titularidad, porque hay que tener en cuenta que a finales del año pasado la dupla ofensiva que terminó jugando la mayoría de los partidos, de hecho los últimos 8 encuentros los jugaron desde el arranque Colidio con Solari, teniendo en cuenta que Solari se fue, que Vareiro, que era otra de las alternativas, se fue, que Agustín Ruberto lamentablemente se rompió los ligamentos y no está pudiendo jugar. No le queda otra prácticamente al muñeco que poner a Borja desde el arranque, y hasta el momento el colombiano no le ha respondido. En el caso de Borja lo pongo aparte del resto de los jugadores porque me parece que su nivel dispondrá un poco de si debe o no continuar en River. La realidad es que si Borja vuelve a tener los números goleadores que había tenido durante el 2024, y es muy complicado no renovarle el vínculo. Es cierto que aún así River debería traer otro centro atacante para pelear directamente con el jugador cafetero, pero recordemos que en su momento el más grande gastó 8 millones de dólares en el colombiano, y la idea, si se va, es que no sea libre con el pase en su poder una vez finalice su contrato el 31 de diciembre. La idea por lo menos es que River pueda recibir algo de dinero. E inclusive me atrevería a decir que si la idea es que Borja no renueve su contrato a fin de año, lo mejor es venderlo en el mercado de ahora, de junio, julio y agosto, por esos 4 millones de dólares que aparecen en su cláusula de rescisión, y así River podrá al menos rescatar la mitad del dinero que invirtió en primera instancia para comprar al jugador colombiano. Caso contrario, yo veo más óptimo que se le renueve el contrato, pero tengo que meterlo en esta lista y en este video porque estoy hablando de aquellos futbolistas cuyos vínculos terminan el 31 de diciembre del 2025, y Borja es uno de ellos. Después también hay que tener en cuenta que no es la clase de delantero que Gallardo elegiría para su once titular, pero también es un jugador cuyas características hay que tener en el plantel. Ahora lo que habrá que esperar es ver si recupera su nivel como para por lo menos ingrese en la cabeza del hincha de River la duda de si debe o no continuar con vistas al año que viene. Si bien es cierto que en River se dio una limpieza importante a principios de este año, claramente no fue suficiente, y la realidad es que se tendría que haber hecho quizás una limpieza bastante mayor, pero muchos jugadores todavía tenían un año de vínculo, porque la mayoría acababa su contrato, como mencioné recién, en finales de este 2025 y no al culminar el 2024. Así que la realidad es que creo que cuando termine este año ya vamos a tener un panorama muchísimo más claro de aquellos jugadores que no van a continuar en el elenco de Núñez. Por lo pronto River está claro que tiene que deshacerse de algunos futbolistas que no van a tener lugar en el plantel de cara al 2026, y si bien es muy apresurado hablar hoy por hoy en día de eso porque todavía falta que transcurra todo este 2025, y como ya he mencionado en más de una oportunidad en este video, los niveles propios de los jugadores es siempre lo que termina decantando si un futbolista tiene o no que renovar contrato. La realidad es que para algunos la edad ya está demasiado avanzada, por lo que si la decisión final es la de no renovar el vínculo, me parece que sería totalmente acertada. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.